problemas con razones trigonométricas. Hoy vamos a seguir con los problemas y les voy a dejar una actividad de participación que van a tener que subir el día de hoy para que mañana, recuerden que mañana la sesión es por medio de Classroom. Mañana van a estar trabajando lo que es SUADA 2. Bien, entonces vamos a ver en qué problema nos quedamos. Creo que fue este. Este fue el último problema que vimos, ¿sí, verdad? Sí. Ok. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Y vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Ahorita lo siguiente. Ahora es muy importante que entendamos más que nunca lo que el ejercicio nos dice. ¿Sí? Recordemos que cuando nosotros estamos parados de manera normal, ¿sí? Y el ángulo al que observamos, ¿sí? Viene siendo de la vista para arriba, se le llama ángulo de elevación. Y si nos estamos fijando de la altura de la vista para abajo, vamos a estar hablando de un ángulo de depresión. Entonces, cuando ahorita que haya algunos ejercicios que tenga esto, me regreso a la imagen para retomarlo. Ok, tenemos el siguiente ejercicio. Entonces, aquí de nuevo yo les doy la imagen y dice lo siguiente. Desde un supermercado se observa el ático de un rascacielos, ¿sí? Nos quedamos en Este sí lo hicimos. No. ¿No? Pero, este les dije que lo hagan, ¿no? Ajá. Ok. ¿Cuál les dije que hagan? ¿Ese del Miquelet? Sí. Sí. A ver, ¿cuánto les dio? A ver, ¿dónde está mi lista? Como estoy calificando ya las actividades de participación, les informo que pues a veces les pongo un medio o un tercio de acuerdo a cuántas buenas tuvieron. Entonces, las personas que me vayan contestando de manera correcta, pues les voy a tomar en cuenta su participación para que después sí se puedan recuperar con esto que aportan ustedes en clase y no les perjudique tanto las actividades. ¿Más es coseno? Es coseno. Cateto opuesto. No es coseno. Vemos que es su cateto opuesto con la hipotenusa, ¿sí? Es seno de A. Seno. Es seno. Entonces, ok, tenemos el seno de A es igual al cateto opuesto, que es X, entre la hipotenusa de 55. Entonces, ¿cómo encuentro el valor, ¿sí?, de la X? Despejando la fórmula para que X sea lo que encontremos. Ya tenemos cuánto vale A, entonces solo vamos a sacar el seno de 67. Ok, cambiamos el ángulo. Sí, entonces X va a ser el resultado. Recuerden que ese 55 lo paso del otro lado, multiplicando. A ver, para que no se confundan, voy a seguir trabajando en este lado. 55 seno de 67 es igual a X. 50.62 da. A ver, 50.62, 55 seno de 67
50.62. Perfecto. ¿Sí? Y esa es la altura. $50.62. Y esa es la altura que tiene, ¿sí?, el Miquelet, porque utilizamos, recuerden, la razón trigonométrica seno. Entonces, siempre es muy importante identificar qué datos tengo y qué relación existe entre estos datos. ¿Sí? Si estoy hablando de un ángulo, si estoy hablando de un cateto opuesto, de un cateto adyacente, y con base a esto yo decido la razón trigonométrica que voy a utilizar. Entonces, seguimos con el siguiente, que dice así. A ver, las personas que participaron fue Abigail y Aislim. Ok. Bien, resuelvan entonces para ver si ya estamos listos para las actividades. Y no olviden notificar, sí, solo lo de su cámara, porque los que no tengan activada su cámara, de encima de que van a tener ahí un asterisco, no van a poder participar y ganarse sus puntos extras. Aquí Abigail Bencomo ya me dijo, me imagino que ya lo sabe el tutor, entonces nada más durante la semana que los notifiquen para tomarlo en cuenta, ¿sí? Eso es muy importante que se lo digan, o sea, esto, por ejemplo, que son casos que, por ejemplo, que se dan por un día, no sé si ustedes en un día a la semana, por ejemplo, no pueden prender su cámara, que lo notifiquen, que le digan a su tutor, en la clase de 8 a 8:50 no pude prender mi cámara por esta razón y esta, ¿sí? Porque si a nosotros los tutores no nos dicen, pues prácticamente lo damos así como que, bueno, por alto y no le hacemos nada. Entonces, notifiquen sus inconvenientes con sus cámaras. Hoy estamos 24. Champón. Capsen. Creo que ya está, maestra. Ok, a ver, vamos a ver. Ok, nos decía, hablamos Saqué del, a ver, el seno de la A porque dice que la distancia entre la altura y al rascacielos, algo así. Entonces yo creo que es la hipotenusa que tenemos que sacar. Y saqué el seno porque pues sí tenemos el cateto ok, opuesto, algo así. Y nos falta la hipotenusa. Y me dio 352.63. ok, es correcto lo que dices, pero dice, cuando dice calcular la distancia del supermercado hasta la puerta, sí, lo que tú calculaste es la distancia del supermercado al ático, que viene estando arriba. Pero lo que te dice es la distancia que hay entre el supermercado, que es este punto C, hasta la puerta. Entonces, es la parte, sí, de la base del triángulo. Pero si tú determinaste esa y utilizaste el seno, está bien. Pero lo que yo les pedía era lo otro, ¿sí?
Taxes, also earnings. Entonces sería 474.51 porque vamos a utilizar la razón trigonométrica que es la TAM. Exactamente. Ok, podemos ver que el ángulo que nos da, aquí lo tiene, y la relación es que tengo su cateto opuesto y su cateto adyacente. Entonces, como nos dice Abigail, la razón trigonométrica que me involucra al cateto opuesto y el cateto adyacente, pues es la tangente. ¿Sí? Entonces tengo la tangente del ángulo que tengo, que es 42, es igual al cateto opuesto, que es 527, entre el cateto adyacente, que es la X que yo tengo acá. Ok, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque la X se encuentra aquí abajito. Entonces, esa X que está dividiendo, primero la tenemos que pasar multiplicando, ¿sí? Del otro lado. O sea, nos va a quedar X, la multiplicamos. Maestra, ¿a mí me deja sacar la tangente de 90? La tangente de 90 está indeterminada. ¿De dónde están? ¿De dónde sacaste el 90? Ay, perdón, ya vi. Sí, es que hay, bueno, al menos la tangente tiene algunos valores en el que se encuentra indeterminada. Sí, eso más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué les asoma error en algunos valores? Sí, eso todavía. Ok. Bien, entonces ahorita lo que hicimos, solamente pasamos la tangente la X del otro lado. Y ahora para dejarla sola, pues le vamos a quitar toda esa tangente de 42, que como está multiplicando a la X, va a pasar dividiendo. Entonces la X ya va a quedar sola. Y me va a quedar 527 entre tangente de 42. ¿Sí? De esta manera. Que es lo que ustedes ya van a determinar con sus calculadoras. Entonces les va a dar 527 dividido entre la tangente de 42. Me da 585.29. Sí, quiere decir que la distancia que hay del supermercado hasta la puerta del edificio es de 585.29 metros. ¿Sí? Ok, ya tenemos otro ejemplo. ¿Dudas? Para pasar a los siguientes. Entonces copien este para pasar al siguiente ejercicio.
Ok, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y otra vez yo les muestro la imagen, ¿sí? Y lo que ustedes tienen que realizar, pues prácticamente solo es resolver lo que les pide, ¿sí? Dice, Ramiro está volando su cometa. El cometa es ese cuadrado amarillo. Y le gustaría saber a qué altura alcanza. ¿Qué altura alcanza? Nos dice, la sombra de la cometa comienza a sus pies. Entonces, aquí está la sombra. Sí, la sombra, recuerden que es lo que proyectamos horizontalmente. Entonces, cuando hable de sombra, siempre va a ser la parte de la base en la que está el triángulo. Entonces, dice, la sombra de la cometa comienza a sus pies y termina a 6.7 metros. Sí, que son esos 6.7 metros que se encuentran acá. Y el ángulo que forma la sombra, ¿sí? Y el ángulo que forma el cable al piso es de 39. Por eso tengo este 39 aquí, porque es del cable que sí, que llega al piso. Y nos pregunta, ¿a qué altura se encuentra la cometa? ¿Sí? Entonces, prácticamente tenemos que hallar el valor de la altura del triángulo que está ya determinada por X. Entonces, que me digan qué razón trigonométrica vamos a utilizar para este ejercicio. La tangente. La tangente. La tangente, ¿sí? Porque tenemos ahí el ángulo y el dato que tenemos es el cateto opuesto con el cateto adyacente. Entonces, vamos a poner la tangente. De una vez vamos a poner de qué ángulo estamos hablando. El ángulo de 39 es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es el que se encuentra ahí. Sí, y como la X prácticamente está arriba, este 6.7 es el único que tengo que mover del otro lado para dejarla sola. Entonces, realizamos nada más un despeje y me queda el 6.7 multiplicando a la tangente de 39. Entonces, cuando hago esta operación, ¿cuánto nos va a dar? 5.42. Ok. X es igual a 5.42. Vamos a checar, 6.7, tangente de 39, 5.42. Ok, es correcto. ¿Qué quiere decir? Que la altura que alcanza la cometa es de 5.42 metros, ¿sí? Entonces, tome nota para ir al último ejemplo antes de la actividad del día de hoy. Ok, Citlali García no tiene luz. Ok, vamos con el siguiente ejercicio en la que ya involucra lo que les decía, lo del ángulo, ¿sí?
Y empezamos, dice, una persona observa en un ángulo de 54, ¿sí? Ese ángulo se está formando a partir de la altura de la vista hacia arriba, como muestra en la imagen, ¿sí? Una persona observa en un ángulo de 54 grados lo alto de un edificio. Si la persona mide 1.72 metros, aquí ya tengo la respuesta, no la voy a borrar, y está ubicada a 18 metros de la base del edificio. Fíjense, siempre que les hable distancias a la base, va a ser la parte horizontal del triángulo. Nos pregunta cuál es la altura del edificio. Observen el triángulo que se forma. Tenemos el ángulo de 54 y tenemos el 18 en la base. Quiere decir que la relación es otra vez la tangente con respecto al ángulo, ¿sí? Que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cuando yo determine el valor de X, ¿sí? Me va a dar este 24.77. Ese valor, ¿sí? Es prácticamente esa línea rosa que tengo puesto ahí. Es una parte nada más de todo el edificio, porque podemos observar que el ángulo ahorita está ubicado de diferente manera. Ahora, para saber la altura del edificio, ¿sí? Total, tengo que sumarle esa longitud que podemos ver, ¿sí? Que no Es está lo que está incluida. abajo de la es lo que está al lado de la persona, ¿no? Que es 1.72 metros. Así es. Tenemos que sumarle la altura de la persona, ¿sí? Que está observando. En este caso fue 1.72. Quiere decir que a mi valor de X que ya había encontrado, le tengo que sumar esa altura y me da 26.47 metros, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de problemas. Copien para pasar ahora sí a la actividad de participación. Dudas con respecto a los problemas. De todas maneras, ahorita que estemos trabajando en la actividad de participación, si surgen algunas dudas, pues podemos aclararlas. Porque recuerden que mañana van a estar trabajando su ADA número 2. Sí, esa ADA va a estar disponible ahorita en unos momentos y la tienen que entregar cuando mucho mañana viernes. Ahorita vamos a quedar en el horario. Ok, vamos a continuar. Y aquí están, son 3 ejercicios nada más, 3 problemas. Entonces pueden ir copiando, ¿sí? Para irla resolviendo porque eso se entrega el día de hoy.
Ok, la alumna, tengo 2 alumnas aquí que no se encuentran en la lista, ¿sí? Montalvo, Cardeña y Mena Góngora. Y quisiera saber si han hablado con la maestra Angélica o ya les dieron la notificación de que se van a cambiar de salón o algo por el estilo. Maestra, ¿Qué pasó? a mí, o sea, yo fui a la escuela hace poquito y me dijeron que ya actualizaron las listas y que sí estoy en el segundo A. Ok, Sí, maestra. Igual mis papás ya hablaron y me dijeron que estoy en el segundo A. ok, está bien. Yo lo notifico entonces para hacer para actualizar la lista. Gracias. Ok. Castillo. Sí. Ok, Canto González ya nos dijo que sobre su inconveniente con la cámara. Jade Montserrat también. Maestra, yo solo le quería comentar algo. ¿Qué pasó? Que como lo estoy viendo en mi teléfono, pues a veces voy a apagar la cámara para poder copiar los ejercicios. Ah, está bien. Ok. Ok, Ana Giselle, Carrillo Landero. Padilla Pacheco. Maestra, ¿qué dice en el segundo? Hay una parte que no se ve, dice proyectada por un hombre de cuánto es que hay un adornito ahí y no veo. Ahí está, de 1,80 de estatura. Ok. Ok, Campos Villamil. Ok, algunos ya me pusieron el inconveniente que tienen con sus cámaras, los que no han puesto nada. Recuerden que tienen que notificarlo y ahorita les voy a poner un puntito verde. Sí, a los que no, mejor dicho, como son más los que lo tienen desactivado, les voy a poner un punto a los que sí tienen activada su cámara. Sí, los que ya me notificaron su problema, pues eso ya está. Okay, recuerden, si van teniendo problemas con los ejercicios, ¿sí? Sobre cómo realizar la representación y todo,
pueden decirme para... Ok, Maestra, yo no le tomo forma a la primera figura. O ok, sea, la representación. vamos a ver qué dice la primera. Ok, nos habla de un ángulo de elevación del Sol. ¿Sí? El ángulo de elevación del Sol es la que se va a formar. A ver, voy a dejar pequeño esto. Voy a subir un poco y voy a bajar esto. ¿Sí? El ángulo de elevación que nos está diciendo, sí, va a estar dado por el ángulo que se forma del piso hacia donde está el Sol. ¿Sí? Entonces, recuerden que siempre son triángulos rectángulos. Y nos dice, el Sol pues prácticamente está aquí arriba, está en el final de la altura del triángulo. Dice, el ángulo de elevación del Sol en un determinado momento es de 40. Quiere decir que este 40 del que estamos hablando, ¿sí? Está aquí. ¿Sí? Y un poste, ok, es de 40. Y un poste proyecta una sombra de 12. Sí, recordemos que la sombra se encuentra en la parte horizontal del triángulo. Entonces, la sombra del poste está aquí abajo. Dice, calcula la altura. O sea, prácticamente lo que tendrían que hallar es esta parte, la altura del poste. ¿Sí? Así quedaría el dibujo de la primera. Gracias, maestra. Y nada. Entonces, ahora sí, vamos a ver quiénes tienen. Maestra, ¿puede pasar a la otra diapositiva? Ok, vamos a pasar entonces a esta acá. Recuerden, son solo 3 problemas. Ok, esta diapositiva la voy a subir de una vez al apartado de Classroom para que se puedan, los que no tomaron nota, les faltó quizá algunos datos, para que puedan fijarse en ella para realizar la ADA. Recuerden. Entonces, la ADA va a estar disponible el día de hoy y la van a tener que entregar mañana. Recuerden que mañana la sesión es para que suban su tarea. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a subir el material de los problemas con razones trigonométricas. Ok, ya está el material de lo que se está realizando ahorita, todas las presentaciones que incluían los problemas. Y ahora lo que vamos a hacer es subir la ADA. Sí, la ADA
recuerden, es ADA2 y es la que van a hacer también el día de hoy. Bueno, tengo que crear también el espacio para esta actividad. Actividad de participación número 3. Maestra, tengo una duda. ¿Cómo que en el ejercicio 3 dice calcula el ángulo formado por esta y el mayor de las dos? El mayor de los dos lados del rectángulo. ¿Sí? Aquí tengo mi rectángulo y la parte más larga mide 31 y la otra 18. ¿Ok? Entonces me pide dibujar las diagonales. La diagonal da igual si la ponen, por ejemplo, yo la voy a poner de este lado, pero si ustedes la trazan del otro lado, pues prácticamente les debe dar el mismo valor. Ok, entonces tengo esta diagonal y me dice calcula la longitud de la diagonal. Pueden utilizar el teorema de Pitágoras. Y el ángulo formada por esta, o sea, por la diagonal, y por el mayor de los dos, o sea, de los dos lados. O sea que el ángulo que les están pidiendo, pues es este que está acá. ¿Sí? Entonces aquí iría, en esta parte mayor iría el 31, que se repite acá abajo, y en esta otra parte el ancho que es 18. Ok, a ver. Esta es actividad de participación número 7. Y esa se entrega el día de hoy. Jueves 24, cuando mucho, a las 5 de la tarde. Y les voy a subir de una vez su ADA, y esa sí tiene una fecha, una hora, perdón, más corta, porque se va a subir cuando mucho el día de mañana, al finalizar su sesión de Classroom. ¿Sí? Entonces, ADA 2. Aquí está, ADA 2. Mañana a las 9. Mañana viernes 25 a las 9 a.m. Ok, entonces ya está todo en la plataforma, ya está estas diapositivas, ya está donde van a subir esta actividad y ya está también, ¿sí? Su ADA 2. Ok, seguimos viendo quienes tienen prendida su cámara. Ok, Montalvo Cardeña, Martínez. Sí.
Chilla suelta, Santiago Cardeña. Adrián Paz. Eduardo Damián Padilla. Cervantes Argüelles. Canto. Evelyn. Okay. Cano Moreno. Chapón. Y Amador. Okay. Ok, CENCAP ya nos dijo sobre su cámara. Ok, Adire Martín Villalobos. Entonces, dice que hay 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Maestra, ¿se hubiera apartado de la actividad 7 de participación? Ok. Sí, ya está el apartado Bueno, de la actividad de participación 7. Recuerden, esta tiene hora de entrega máximo hoy a las 5 de la tarde y mañana se van a subir su actividad, su ADA 2 en Classroom. Tienen cuando mucho mañana a las 9 de la mañana. Sí, recuerden que la sesión de los viernes solamente es por medio de Classroom para que ustedes terminen sus tareas y puedan subirlas. Ok, entonces, si ya no hay ninguna duda, sí, ya todo está en la plataforma, todo está creado con su espacio, pues nos vemos hasta el lunes para checar, sí, para hacer la retroalimentación de la ADA 2. Y recuerden notificar sus problemas con su cámara. Hay muchos que no la tienen prendida, ¿sí? Entonces, recuerden que es importante que la tengan prendida. Y ya estoy tomando nota sobre quienes, ¿sí?, no lo hacen, porque esto les puede costar como una falta. Bien, entonces, si ya no tienen ninguna duda, pueden salirse de la llamada para entrar a su siguiente clase. Maestra, el ángulo que proyecta la persona puede ser menor a la altura de la persona. El ángulo que proyecta la persona es menor. Ok, pero el ángulo, recuerda que estás comparando un ángulo y te pide, ¿qué te pide? Calcular la sombra. Sí, la sombra, ok. Sí, la sombra puede ser menor a su estatura. Sí puede ser menor.